más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Oramos? Señor, te agradecemos tanto por la vida que tenemos en ti. Gracias por el Señor Jesús, por toda su obra lograda allí en la cruz por cada uno de nosotros. Y ahora al abrir las Escrituras nuevamente, Señor, te pedimos que tú estés hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor, por ella, porque es el alimento para nuestra alma. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que esté aplicando tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hace unos meses atrás anduve con mis hijos en una exposición de autos y camionetas acá en Buenos Aires. Era una exposición internacional y se presentaban autos de todo tipo, de toda clase y también camionetas. Y había varios salones en donde los autos estaban allí exhibidos, estaban estáticos, ¿no? Bien limpitos y expuestos para que todo el público lo vea. Pero luego podíamos salir al patio y en el patio había camionetas que estaban funcionando y las camionetas se las hacía subir por rampas, subían, luego bajaban de la rampa, luego pasaban troncos, subían por troncos así difíciles. ¿Alguno anduvo por la exposición de autos, no? Bueno, y hacían todo un circuito las camionetas, en donde esas camionetas demostraban toda la fortaleza que tenían, ¿no? Ahora, saben ustedes, este pasaje es algo similar. Nuestra fe, una vez puesta en el Señor Jesús, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, esa fe en el Señor Jesús, que nos da la salvación, nos hace entrar en un camino que es el camino de la salvación, y es el camino de la fe. Es el camino por el cual usted y yo transitamos. Ahora, es un camino que muchas veces tiene sus dificultades. Y aquella fe original que ha sido puesta en el Señor Jesús, luego en ese camino tiene que transitar. La fe nuestra no solo tiene que ser exhibida, sino que también es probada. La fe va pasando por dificultades, va pasando por obstáculos, va pasando por terrenos difíciles, en donde aquella exhibición tiene que ser probada en ese camino que va transitando. Saben ustedes, acá en el pasaje que hemos leído de Primera de Samuel, podemos ver la fe de un siervo de Dios que es fortalecida por Dios. Si nos ubicamos un poquito en el contexto, allí en Primera de Samuel capítulo 16, ¿recuerdan? Samuel era el último juez de Israel, pero también era sacerdote. Hacía un tiempo, Samuel había ungido a Saúl como rey de Israel. Pero Saúl fue un rey conforme al corazón del pueblo. El pueblo había pedido rey, pero en esa elección de pedir rey, ellos habían desplazado a Dios.
habían desplazado a Dios del liderazgo del pueblo. Y dijeron, queremos un hombre, queremos que Él reine sobre nosotros, queremos que salga con nosotros en nuestras guerras, queremos un rey. Luego Samuel, por orden de Dios, les hizo conocer al pueblo que no era una elección buena, que habían desplazado a Dios del centro de la escena de su pueblo. Pero aún así tuvieron rey, y lo tuvieron a Saúl. Saúl fue cayendo constantemente en su andar. Fue bastante orgulloso, fue soberbio, hasta que llega un punto en el capítulo 15 en que desobedece completamente a Dios. Dios le había dado la orden de matar a todos los amalecitas, pero Saúl desobedeció. Dejó al rey amalecita y dejó al ganado gordo, le había perdonado la vida y lo trajo allí al pueblo. Saúl había desobedecido y Dios lo había quitado del reino de Israel. Ahora, lo significativo de esto, cuando llegamos al capítulo 16, es que Samuel está llorando. ¿Se fijaron bien en el texto? Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo llorarás? Saben, muchas veces nuestra fe es presionada por factores internos. Acá Samuel estaba llorando. Ya hacía un tiempo que estaba llorando. Estaba llorando por Saúl. Estaba llorando porque Dios lo había desechado. Estaba llorando y estaba sufriendo conflictos allí internos dentro de su ser. Así que lo vemos a Samuel llorando. ¿Saben? Dice Dios, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Dios mete el dedo en la llaga. Sabe cuál es el problema de Samuel. Y Dios le está indicando cuál es ese problema. Es que Samuel estaba llorando y lloraba desde hace un tiempo. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Saben, el dolor de Samuel era porque Saúl había sido quitado del reino. Y quizás el pensamiento de Samuel, el profeta, era, ¿qué pasó ahora? ¿A dónde están los planes de Dios? ¿Qué pasó? Se derrumbó todo. ¿A dónde iremos? Samuel lloraba por Saúl, pero estaba presionado y con conflictos allí internos dentro de su corazón. No podía entender los planes de Dios, no sabía a dónde iba. Y su fe, Samuel era un hombre de fe, fue un gran profeta de Dios, empezó a transitar por un camino de ripio, por un camino de pozos, por un camino de troncos, por un camino con dificultades. Su fe fue apagada de una forma consecutiva, porque el llanto y el lloro inundó en su corazón. Saben, Dios mete el dedo en la llaga. Dios nos conoce a cada uno. Y Dios sabe cuáles son mis llantos y mis lloros. Él los conoce. Él sabe cuáles son mis presiones internas. Él conoce a dónde están mis dificultades y a dónde estamos parados. Y Dios mete su dedo en la llaga. ¿Hasta cuándo llorarás
a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel fue llamado a entrar en los pensamientos de Dios. ¿Saben? A Dios no fue un descuido de Dios, el que cayera Saúl, ni tampoco a Dios lo tomó desprevenido que Saúl cayera. Solo Samuel debía conservarse en el pensamiento de Dios y en comunión con Dios para poder entender su situación y para poder entender la situación de Israel y a dónde Dios quería llevarlo. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Es la pregunta de Dios a Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás? Quizás Samuel recordaba en 1 de Samuel 10:24, cuando el pueblo avivaba a Saúl y le decía, ¡vive el rey! ¡Vive el rey! Cuando Saúl fue promovido allí en el reino. ¿Qué pensamientos pasarían por la mente y el corazón de Samuel? ¿Cuáles serían sus pensamientos? Pero Samuel lloraba delante de Dios. Samuel lloraba. ¿Saben? Dios lo introduce a su comunión. Y Dios fortalece la fe de su sacerdote, de Samuel. Por eso le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Fíjense en que Samuel, su fe, va cada vez tambaleando, cada vez se va debilitando y cada vez va decayendo más. Porque en el versículo 2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Saben? Saúl estaba pasando por un debilitamiento de su fe. Tenía que comprender los pensamientos de Dios. Y en comunión con Dios tenía que saber lo que Dios quería para su pueblo. Dice Samuel, ¿cómo iré? ¿Cómo iré a ungir al nuevo rey? Cuando Saúl se entere, me va a matar. ¿Saben? ¿Cómo iré? Es la respuesta de una fe débil, de una fe floja, de una fe que está poniendo sus ojos en los obstáculos, de una fe que no está viendo el pensamiento de Dios. Entonces entran los miedos. Entonces nos centramos a ver a nosotros mismos, lo que me van a hacer, lo que voy a sufrir. Y entro a verme incapaz. Es por eso que dice Samuel, ¿cómo iré? ¿Cómo iré? Saben, ante la orden de Dios, no podemos decir otra cosa que, Señor, allá iré. Ante el mandato de Dios, la fe sencilla y la fe precisa va diciendo, Señor, voy a obedecer a ti. Samuel empezó a dudar, su fe empezó a tambalear. ¿Saben? Esto me hace acordar de Hechos, capítulo 10, versículo 14. ¿Se acuerdan cuando Pablo había aceptado a Cristo? Pablo fue quedado ciego durante unos días y dice que Dios lo manda a Ananías. ¿Se acuerdan? El discípulo Ananías, y le dice Dios a Ananías, mirá, anda, mirá a Saúl que está en tal parte,
tenés que orar por él. ¿Y qué le dice Ananías? ¿Se acuerdan? Vamos a ir ahí a Hechos 10:14. Hechos 10:14. A ver. 9:14, perdón. 9:14. Entonces Ananías respondió, O 9:13. he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún hay una autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Ahí está, 9:14. El 10:14 es algo similar. Pero el 9:14 viene hablando de este Ananías y dice Ananías que le responde al Señor, he oído mucho acerca de este hombre y de todo lo que ha hecho, del daño y de cómo viene a apresar a los cristianos. Saben, cuando el Señor da una orden, no podemos cuestionar a su orden. Debemos responder con una fe sencilla, sabiendo que el Señor va sosteniendo nuestro ser. Vamos haciendo sus planes. Vamos siendo guiados por Él. Lo único que tenemos que hacer es obedecerle. En Hechos 10:14 es Pedro, allí el que le dice, Señor, no. Porque el Señor le decía que comiese de todos los animales inmundos que había visto ahí bajar en un lienzo. Y él dice, Señor, no, contradiciendo el mandato del Señor. ¿Saben? Nuestra fe muchas veces tambalea, muchas veces estamos débiles, muchas veces nos encontramos en caminos difíciles, pero lo que hay que hacer es seguir obedeciendo al Señor, seguir viéndolo a Él, entrar en comunión con Él y entrar en los pensamientos de Dios. ¿Saben? En el pasaje de Primera de Samuel, Samuel tuvo que entender que Dios tenía un precioso plan a través de Isaí, a través de su familia. Dios iba a elegirlo a David y a través de David iba a seguir la descendencia mesiánica del cual iba a nacer el Señor Jesús. ¿Cuántas veces cuesta a nuestra fe poder entrar en los pensamientos de Dios, poder conocerlo a Dios, poder entrar en comunión con Él y en medio de las dificultades, saber que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, saber que obedeciendo a Él vamos a ir por un buen camino, aunque haya premios, aunque nuestra fe esté presionada, aunque interiormente lloremos, obedezcamos a Dios, porque Él es el que sigue adelante guiándonos en nuestra fe en este mundo. En Primera de Samuel podemos ver que Dios fortalece la fe de una manera impresionante. ¿Se fijaron bien en el texto? Porque Samuel, ¿cómo iré yo? ¿Cómo iré yo? Mas Dios le dice, versículo 1, llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. Samuel sabía muy bien de esto. Él era sacerdote. Él era el último juez de Israel. Él venía juzgando al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Pero Samuel había olvidado llenar su cuerno de aceite. Su corazón estaba lleno de lloro y de llanto. Quizás estaba lleno de quejas y estaba viendo las dificultades por las cuales estaba transitando. Pero Dios le dice, llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite.
Es el ánimo de Dios para nuestra fe. Es el ánimo de Dios fortaleciendo la fe de Samuel. Llena tu cuerno de aceite. Hay un plan a seguir. Todo no se acaba acá. Yo soy el que gobierno. Hay un plan a seguir. Llena tu cuerno de aceite. Samuel estaba lleno de llanto, pero con un cuerno vacío. Y saben, a veces nosotros estamos llenos de cosas que limitan nuestra fe. Estamos llenos de cuestionamientos internos, llenos de cosas que nos van pasando, llenos de circunstancias, y tenemos un cuerno vacío. ¿Saben? El cuerno vacío me hace acordar, ese cuerno era justamente el cuerno de un animal en donde se ponía aceite, un aceite especial, especialmente preparado, y se ungían a 3 personas en la antigüedad. Se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes y se ungían también a los profetas. El aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y ese cuerno tenía que estar lleno del Espíritu Santo, del aceite, tenía que estar lleno para el ungimiento. El ungimiento significaba andar con un propósito divino. Así que Samuel tenía que tener su cuerno lleno de aceite. ¿Saben? Cada uno de nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan el pasaje? Efesios 5:18. Por tanto, estad siendo llenos constantemente, dice la última parte, del Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerno tiene que estar lleno de aceite. Nuestra fe es fortalecida con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos débiles y vamos a transitar en esta vida de fe por muchas dificultades. Pero no nos quedemos llorando, no nos quedemos en el pasado, no nos quedemos con las circunstancias que nos aquejan. Llenemos nuestro cuerno de aceite. Llenemos nuestro ser constantemente con el Espíritu Santo de Dios. Es la asistencia de Dios para nuestras vidas. Es el Espíritu Santo de Dios que es el mismo poder de Dios que ayuda a fortalecer mi fe, que me ayuda a transitar por los caminos más difíciles de esta vida. Es el Espíritu Santo de Dios llenando mi ser, llenando el cuerno de aceite para seguir haciendo la voluntad de Dios. Llena tu cuerno de aceite. Dios sigue fortaleciendo la fe de su profeta Samuel y le dice, te enviaré a Isaí. ¿Saben? Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Llena tu cuerno, te enviaré. Lo único que tenemos que decir es, sí, Señor, allá voy, allá voy. Luego le dice Dios, fíjese versículo 3, llama a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer. Yo te enseñaré lo que has de hacer. ¿Saben? Creemos muchas veces que nuestra vida cristiana la tenemos que reinventar, que tenemos que hacer tal, cual cosa, y para salir de una dificultad o de una... tenemos que inventar tales cosas. No. Yo te enseñaré lo que has de hacer. Yo te enseñaré. Es Dios que está ahí al lado nuestro. Es Él que va fortaleciendo nuestra fe. Esa fe débil, esa fe que cae, esa fe que se encuentra llena de presiones. Es Dios el que está a nuestro lado y dice, yo te enseñaré
lo que has de hacer. Yo te enseñaré. ¿Cuántas veces hemos de ser fortalecidos por el Señor? ¿Cuántas necesidades van pasando por nuestra vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿A dónde voy a vivir? ¿Qué voy a estar estudiando? ¿Cuántas necesidades pasan por mí? ¿Cuánto dinero tengo que tener para fin de mes? ¿Cuántas necesidades? Mas Dios dice, yo te enseñaré lo que tienes que hacer. Es entrar en la comunión con nuestro Dios y es llenar nuestro cuerno de aceite para que Dios esté supliendo mis necesidades y fortaleciendo mi fe. Así que Samuel puede estar viendo una fe fortalecida por el Señor. Una fe que va tambaleando, pero una fe que va siendo sostenida y alentada por Dios mismo. ¿Saben? En el pasaje de Primera de Pedro vemos algo similar. En Primera de Samuel vemos una fe presionada por factores internos, su llanto, su lloro, su situación particular. ¿Cuántos pensamientos pasaban por Samuel? Pero en Primera de Pedro vemos una fe presionada por factores externos. Y los factores externos que presionaban acá a este grupo de creyentes eran las persecuciones. Esta carta está dirigida a los expatriados, a aquellos que habían dejado sus casas, a aquellos que estaban pasando por dificultades, a aquellos que eran perseguidos, a aquellos que habían dejado sus trabajos y estaban con un montón de necesidades, a los expatriados. A ellos, dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dice, al cual resistid firmes en la fe. Va tratando del mismo tema. Hay presiones externas que quieren achicar mi fe, que quieren menguar mi fe. Las persecuciones quieren menguar mi fe. Y hay un peligro, el desánimo. Hay un peligro, el bajar los brazos. Hay un peligro, el frenarme en mi vida de fe. Hay un peligro, el quedarme estático. Es por eso que le dice Pedro, al cual resistid firmes en la fe. ¿Saben? El apóstol Pedro da por lo menos 3 consuelos para aquellos que están pasando por necesidades, por aflicciones, por persecuciones. La vemos allí en el versículo 10. Dice así, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios consuela a sus creyentes, a su grupo de hijos, con 3 cosas. Primero, el Dios de toda gracia. Es el Dios de toda gracia que va sustentando la fe del creyente. ¿Saben? Es el Dios amoroso, bendito, precioso, que con toda su gracia conoce mis dificultades, conoce los que me persiguen, pero Él va mucho más allá de todo eso, porque Él va sosteniendo mi vida. Es el Dios de amor y es el Dios de gracia, que aunque caigamos y nos cueste seguir nuestra vida de fe, su gracia es más abundante y su amor sin igual me sostiene y me ayuda aún en las dificultades más profundas por las cuales podemos pasar. Es el Dios de toda gracia que va sosteniendo mi vida. Pero le dice algo más, consolando a su pueblo.
el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Nos llamó a su gloria eterna. Qué propósito sin igual, ¿eh? Ver las dificultades en esta vida, esas presiones externas que muchas veces llevan a tambalear nuestra fe, ver que Dios tiene el control de todo ello. Y marchamos hacia un propósito glorioso y eterno. Mi vida va caminando hacia el cielo. Vamos caminando hacia la gloria eterna. Y aún las dificultades que pasamos por esta vida es un medio que Dios utiliza y su escuela preciosa para poder llevarnos hacia el cielo en ese propósito glorioso delante de Dios. Mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Saben? Los padecimientos, las persecuciones, las presiones son por un poco de tiempo. Es algo muy cortito comparado a la eternidad, comparado a lo que tenemos en los cielos, comparado a las glorias eternas, comparado a lo que disfrutaremos allá en los cielos. Es un poco de tiempo. Es un poco de tiempo que mi fe es probada, que mi fe va pasando por dificultades, pero que mi fe va siendo alentada, sustentada, consolada, animada, y somos amados y sostenidos por Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto? Samuel, un gran profeta de Dios, un gran sacerdote, un gran juez, con una fe tambaleante, pero con una fe sostenida por Dios mismo. Los cristianos en el primer siglo, con una fe también débil, pasando por circunstancias difíciles, por persecuciones, pero fortalecidas por Dios. ¿Saben? Hoy somos el grupo de cristianos que va alcanzando el término de los tiempos. Por lo menos la Biblia dice que somos los postreros, los últimos. Vamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos, quizás podemos decir como los primeros tiempos del cristianismo, son los tiempos más peligrosos, en donde mi fe es sacudida, en donde mi fe debe ser fortalecida en el Señor, en donde mi fe va a ser probada, en donde mi fe va a ser perseguida. Estamos viviendo esos últimos tiempos en que la impiedad en este mundo va a reinar. Y no voy a hablar mucho de esto porque uno puede prender la tele, escuchar la radio, leer los diarios, ver las informaciones y ver cómo está nuestro mundo. La impiedad avanza y nuestra fe cada vez va a ser más presionada. Pero ¿saben? Allí está el Señor con nosotros. Allí está fortaleciéndonos, sosteniéndonos, cuidándonos para llevarnos a su gloria eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar a nuestro Dios. Estamos en el Día de la Madre. Gracias a Dios por todas ellas. Y cuántas dificultades pasamos, ¿no? Cuánta dificultad pasa una mamá por el hogar. Cuántas presiones. Cuántas cosas pasan por nuestro corazón. Cuántas veces nuestro corazón es presionado, es apretado, es compungido. Pero cuántas veces el Señor fortalece nuestra fe. ¿Hasta cuándo llorarás? Hay un plan eterno que Dios ha designado y debemos seguirle a Él.
inclinando nuestros rostros para orar, si el Señor habló a su corazón, si hay algo que cambiar, si hay que llenar ese cuerno de aceite, si hay que ser llenado constantemente por el Espíritu Santo de Dios, si hemos de entrar en los pensamientos y en los planes de Dios, hemos de entrar en comunión plena con el Señor y a tomar las decisiones que tenemos que tomar. En estos últimos tiempos, fortalecidos en el Señor, fortaleciendo nuestra fe en Él y transitando por este mundo. No es un mundo fácil, es un mundo difícil, pero si decidimos en el Señor, podemos transitar por el Señor, por donde el Señor nos lleve. Terminamos orando. Le voy a pedir a Alan, por favor, que nos dirija en oración. Dios y Padre, gracias por este tiempo. Qué lindo es, Dios, poder escucharte. Qué lindo es poder oírte y ver cuando nos estás hablando. Realmente estamos agradecidos por este tiempo, por tu palabra. Gracias por la vida de Aníbal. Dios, te pedimos que lo bendigas, que bendiga a su familia. Dios, y que te quedes con nosotros el resto del día, Dios, que podamos disfrutar, Señor, y también que nos cuides, Padre. En tu santo nombre oramos. Amén.